El sol se ocultaba. 3 amigos, Sofía, Miguel y Elena, se adentraron en el sendero. Un paseo inocente, creían. El bosque, verde y vibrante durante el día, ahora parecía oscuro, amenazante. «Deberíamos haber ido por el camino principal», murmuró Elena, su voz apenas audible por encima del crujir de las hojas secas bajo sus pies. Sofía, siempre la aventurera, rió. «No seas miedosa, Elena, es solo un atajo». Miguel, callado y observador, escudriñaba los árboles. Algo no andaba bien. Lo sentía en sus huesos. Las sombras se alargaban a medida que el sol se hundía bajo el horizonte. El aire se volvió frío, húmedo. El sendero, apenas visible ahora, serpenteaba a través de árboles cada vez más densos. El canto de los pájaros, omnipresente al principio, había cesado por completo. Un silencio extraño, pesado, se había apoderado del bosque. «Sofía», dijo Miguel, su voz tensa, «creo que deberíamos regresar». Sofía, aunque empezaba a sentir un escalofrío en la espalda, se mostró reacia. «Ya casi llegamos, solo un poco más». El sendero, ahora apenas un sendero, parecía susurrar bajo sus pies. Era un sonido sutil, casi imperceptible, pero allí estaba. Un susurro que parecía decir sus nombres, llamándolos hacia adelante. Elena se detuvo en seco. «¿Escuchan eso?», preguntó, su voz temblorosa. Sofía y Miguel intercambiaron una mirada. El susurro se intensificó, las voces más claras ahora, murmurando palabras ininteligibles. Un miedo frío se apoderó de ellos. Algo no andaba bien. Algo los estaba observando. Un par de ojos brillaron en la oscuridad. Elena, paralizada por el miedo, señaló con un dedo tembloroso. Allí, entre los árboles, un rostro pálido y demacrado los observaba. Sus ojos, negros como la noche, brillaban con una intensidad antinatural. Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. El rostro se movió, deslizándose entre los árboles con una rapidez inhumana. El miedo, primitivo e ineludible, se apoderó de ellos. Corrieron. Corrieron como nunca antes habían corrido. Corrieron a ciegas, tropezando con raíces y ramas. El sendero, ahora borrado por completo, se había convertido en una trampa. El sonido de sus perseguidores, un coro de susurros guturales, los seguía de cerca. Elena, con el corazón latiéndole en la garganta, tropezó y cayó. «Déjenme», jadeó, «sigan sin mí». Sofía y Miguel se detuvieron, indecisos. No podían dejarla atrás, no a Elena. Sección 6. El abrazo de la niebla. Una niebla espesa y fría descendió sobre ellos, envolviéndolos en un manto de silencio. Los susurros se apagaron, reemplazados por un silencio aún más inquietante. La niebla, densa como el algodón, les impedía ver a más de 1 metro de distancia. «Elena», llamó Sofía, su voz apenas un susurro. Silencio. «Elena, ¿dónde estás?». El silencio los envolvió, profundo y absoluto. Elena había desaparecido. Sección 7. La verdad en el eco. En lo profundo del bosque, donde la luz apenas se atrevía a entrar, un grupo de personas avanzaba con cautela. Deambularon a ciegas a través de la niebla durante lo que pareció una eternidad. Cada paso era un desafío, cada sombra una posible amenaza. La niebla era tan densa que apenas podían ver sus propias manos frente a ellos. El silencio, roto solo por el sonido de sus propias respiraciones, se volvió insoportable. El aire frío se colaba en sus pulmones, haciendo que cada inhalación fuera un recordatorio de su vulnerabilidad. De pronto, una voz resonó a través de la niebla. Era un sonido etéreo, casi irreal, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Era la voz de Elena, pero distorsionada,
como si viniera de muy lejos. La familiaridad de su tono se mezclaba con una extraña distorsión que la hacía aún más inquietante. «No sigan el camino», susurró la voz. «El camino no tiene retorno». Sus palabras eran un eco de advertencia, cargadas de un peso que ninguno de ellos podía ignorar. Las palabras resonaron en la niebla, cargadas de una tristeza profunda. Luego, silencio. Un silencio que parecía absorber todo sonido, dejando solo la sensación de una presencia invisible. Un silencio que lo decía todo. En ese momento comprendieron que el bosque guardaba secretos que quizás nunca debían ser revelados. Sección 8. El camino sin retorno. La niebla comenzó a disiparse, revelando una verdad aterradora. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si el bosque mismo estuviera vivo y observándolos. Se encontraban en un claro, un círculo perfecto en el corazón del bosque. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido ocasional de las hojas bajo sus pies. En el centro, una figura solitaria. La figura parecía estar esperando, inmóvil y envuelta en sombras. Un anciano, con una túnica raída, los observaba con ojos tristes. Su presencia era inquietante, como si fuera un guardián de secretos oscuros. «El camino», dijo el anciano, su voz un susurro áspero, «está maldito. Atrae a los incautos, los seduce con promesas de atajos, los seduce con promesas de atajos, pero esos atajos son ilusiones. Cada paso que dan los lleva más lejos de la realidad, solo para atraparlos en un laberinto de sombras, un laberinto del que nadie ha regresado jamás». Sofía y Miguel intercambiaron una mirada llena de horror. Sus corazones latían con fuerza, conscientes de que habían sido engañados. Habían caminado hacia una trampa que se cerraba lentamente a su alrededor, una trampa de la que no había escapatoria. La desesperación se apoderó de ellos mientras comprendían la magnitud de su error. Sección 9. Epílogo. Un silencio espectral. El sol se puso, tiñendo el cielo de un rojo sangre. La luz del día se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un rastro de sombras alargadas y misteriosas. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando lo inevitable. El anciano, con un suspiro cansado, se desvaneció en la oscuridad. Sus ojos, llenos de historias no contadas, se cerraron para siempre. La penumbra lo envolvió, llevándose consigo los secretos de una vida larga y complicada. Sofía y Miguel, atrapados en el camino sin retorno, se quedaron solos. La desesperación se apoderó de ellos mientras miraban a su alrededor, buscando una salida que nunca encontrarían. Sus corazones latían con fuerza, resonando en el silencio opresivo del bosque. El bosque, ahora silencioso como una tumba, los observaba. Cada árbol parecía tener ojos, cada sombra parecía moverse con vida propia. La luna, alta en el cielo, arrojaba una luz pálida y fantasmal sobre el paisaje. No habría rescate, no habría amanecer para ellos. La oscuridad era absoluta, impenetrable. Cada paso que daban los llevaba más y más lejos de la esperanza, sumiéndolos en un abismo sin fin. El camino, como un depredador paciente, había reclamado a sus nuevas víctimas. No había escapatoria, no había redención. El destino había sellado su suerte, y el bosque los había aceptado como parte de su reino eterno. Y en la quietud de la noche, solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles, un lamento por las almas perdidas. El viento, como un mensajero de la tristeza, llevaba consigo los ecos de sus voces, ahora silenciadas para siempre. La naturaleza, en su infinita indiferencia, continuaba su curso, ajena al sufrimiento de los que habían quedado atrapados en su abrazo mortal.